Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un vídeo sobre la periostitis tibial. Va a ser un poco una explicación de qué es, qué es la causa y cómo tratarla desde casa, así que si os duele la espinilla, quedaos en el vídeo que os vamos a dar la solución. Primero vamos a hacer un automasaje, ¿vale? Vamos a coger un poquito de crema, la vamos a poner en la yema de los dedos, ¿vale? Y vamos a empezar masajeando el músculo tibial anterior, ¿vale? Que es este músculo que va por aquí pegadito a la tibia. ¿Qué vamos a hacer? Repartimos un poquito la crema, ¿vale? Y desde aquí vamos a hacer pases longitudinales hacia arriba, ¿vale? Con la yema de los dedos, desde aquí subiendo poquito a poco, ¿vale? Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, ¿vale? Y repetimos. Si notamos algún punto especialmente doloroso, nos quedamos ahí apretando, ¿vale? Con la yema de los dedos y mantenemos esa presión unos 30-60 segundos hasta que disminuya y luego continuamos el pase. Vamos a empezar pegaditos a la tibia y luego nos vamos a ir lateralizando un poco hacia afuera. Entonces, los primeros pases van a ser aquí y luego vamos a ir poquito a poco lateralizando hacia el exterior. El segundo músculo diana va a ser el tibial posterior, ¿vale? El tibial posterior tiene este recorrido de aquí, ¿vale? Entonces, exactamente igual, vamos a cogernos crema. Yo en este caso me apaño un poquito mejor con el pulgar. Entonces, me la voy a echar aquí un poquito en el pulgar y vamos a hacer recorridos desde el maleolo tibial, desde este huesecillo, hacia arriba, más o menos por aquí, ¿vale? Bueno, en este caso podéis ir hacia arriba o hacia abajo, según como estéis más cómodos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer estos pases. Es un músculo que está un poquito profundo, ¿vale? Entonces va a haber que hacer un poquito de presión para llegar hasta él, pero no paséis y no os hagáis daño, ¿vale? Entonces vamos a trabajar tanto en el tibial anterior como en el tibial posterior de 2 a 5 minutos en cada uno, ¿vale? Realizando pases despacitos, profundizando bien en toda esta musculatura. Lo segundo que vamos a hacer va a ser hacer un vendaje, un kinesiotape, para descargar un poco la zona, quitarle un poco de estrés a la tibia en este caso, ¿vale? Entonces yo ya me he dejado ahí cortadas las tiras, vamos a cogernos una tira larga que tenga más o menos la longitud de nuestra tibia, ¿vale? Entonces vamos a quitar el papel, ¿vale? Y la vamos a pegar de abajo arriba con un poquito de tensión, ¿vale? Siguiendo el borde de la tibia, le quitamos el resto del papel y aumentamos la tensión, ahí, ¿vale? Siguiendo el recorrido del hueso hasta arriba. Ahora, una vez hecho esta primera tira, vamos a localizar nuestro punto de dolor porque generalmente la periostitis duele más en un punto que en otro, ¿vale? Entonces vamos a simular que tengo el punto en la zona baja, que es donde habitualmente suele haber, y vamos a encerrarlo con 2 tiras activas de tensión, ¿vale? Entonces vamos a romperla por el medio y desde aquí vamos a meterle tensión al 100%, ¿vale? Y vamos a rodear la zona de dolor, ¿vale? Exactamente igual, la zona quedaría justo en el medio entre los 2 tiras activas, ¿vale? Aumentamos a tope y la pegamos, ¿vale? Y aquí tendríamos un vendaje rápido que ya veréis como según os lo pongáis notáis cierta sensación de alivio de vuestra periostitis. El dolor de la periostitis se siente generalmente como una presión, dolor punzante o ardor en la parte baja de las espinillas y puede empeorar con la actividad física. Pues ya hemos relajado nuestra musculatura primero con un masaje, luego hemos aplicado un vendaje para aliviar el estrés sobre la zona. Ahora vamos a empezar a fortalecer los 2 músculos principales implicados. Primero, tibial anterior. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Vamos a apoyarnos la espalda en la pared, ¿vale? Flexionamos ligeramente las rodillas, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es, sin despegar el talón, vamos a levantar la puntera, ¿vale? Aquí, y vamos a hacerlo de forma alterna, porque aunque la lesión la tengamos solo en un lado, nos viene bien trabajar de forma bilateral, ¿vale? Así que vamos a levantamos, aguantamos un segundo y bajamos. Luego el lado contrario, aguantamos un segundín y bajamos, ¿vale? Es un ejercicio que parece muy chorra, pero si os ponéis a hacerlo en casa, ya os digo yo que cuando llevéis 10-12 repeticiones hasta las 15-20 que tenemos que hacer, os va a empezar a picar bastante la zona, ¿vale? Así que vamos a trabajar en 2 series de 15 o 20 repeticiones, de cada pie, por supuesto, y aguantando un poquito arriba la contracción. Aguantamos un segundín y luego ya bajamos. Aguantamos un segundín y luego ya bajamos y lo vamos a trabajar en 2 series de 15 o 20. Segundo ejercicio para el tibial anterior. Como habéis visto, me he puesto una goma aquí. Nosotros le hemos atado a una silla. Si tenéis en casa alguien que os ayude, mejor que mejor, ¿vale? Desde aquí lo que vamos a hacer es el tobillo totalmente estirado hacia abajo y ahora vamos a ir contra la goma. Ahí aguantamos un segundín, notamos la contracción en toda esta zona y bajamos despacito, ¿vale? Subimos, aguantamos la contracción y vamos bajando despacito, ¿vale? Hay que intentar que la rodilla se mantenga estirada al hacerlo, ¿vale? No la flexionéis, rodilla estirada y apoyada y generamos este movimiento puramente de tobillo, ¿vale? No tiréis nada de cuádriceps, el movimiento tiene que nacer del tibial anterior, ¿vale? Y vamos a realizar 2 series entre 15 y 20 repeticiones.
La periostitis tibial es una inflamación del periósteo, la membrana que recubre los huesos, en este caso en la parte frontal de la tibia. Este dolor es muy común entre corredores y personas que practican deportes de alto impacto o en personas que empiezan a hacer deporte sin una buena progresión de la carga. Pasamos ahora a fortalecer el otro músculo implicado, el tibial posterior, ¿vale? Vamos a necesitar una pelota de tenis o una pelota que sea blandita, que se pueda comprimir, y la vamos a colocar entre nuestros talones, ¿vale? Desde aquí cogemos y apretamos con los talones. Es importante que estemos siempre apretando la pelota. Y desde aquí, sin dejar de tener esa presión, simplemente nos vamos a poner de puntillas y vamos a bajar despacito, ¿vale? Importante el componente de apretar la pelota, porque si no trabajaríamos más el gemelo, y al apretar trabajamos el tibial posterior, ¿vale? Entonces simplemente en este movimiento tan sencillito vamos a realizarlo en 2 series de 15 a 20 repeticiones. Segundo ejercicio para trabajar el tibial posterior, ya veis, yo me he sentado en una silla y he cruzado la pierna que voy a trabajar sobre la contraria. Con el pie que no va a trabajar pisamos una goma y con el otro le metemos aquí justo en la parte delantera del pie. Ahora desde aquí el movimiento que vamos a trabajar va a ser pisar un pedal y luego girar hacia arriba la planta, ¿vale? Lo que podáis. Entonces yo meto esta flexión plantar y luego giro un poquito hacia arriba, ¿vale? Flexión plantar, giro hacia arriba. Vamos a notar la contracción y la tensión del movimiento en toda esta zona de aquí, ¿vale? Entonces vamos a realizar 2 series de 15 a 20 repeticiones de este movimiento, pero importante marcarlo bien, que vamos a ir para abajo y luego hacia arriba lo que podáis, ¿vale? Aguantamos un segundito la contracción y devolvemos el movimiento. Una vez más, hacia abajo, hacia arriba y despacito lo movemos y hacemos 2 series de 15 a 20 repeticiones y siempre con los 2 pies. Esta lesión se genera habitualmente en corredores y en deportistas de alto impacto, habitualmente por una debilidad de los músculos tibiales, lo que genera que recaiga mucho estrés sobre la tibia y su periósteo. Por último, después de fortalecer, vamos a estirar musculatura generalmente hipertónica en la zona, ¿vale? Vamos a trabajar primero el gemelo. Nos ponemos en la pared y estiramos aquí, ¿vale? Notando todo el estiramiento por toda esta zona, ¿vale? Lo mantenemos aquí. ¿Vale? Y muy importante, cuando tengáis esta lesión, tenemos que reducir el ejercicio que nos está generando ese tipo de dolor, ¿vale? Segundo estiramiento, vamos a hacer el sóleo. Muy parecido, pero lo que vamos a hacer es doblar un poquito la rodilla, ¿vale? Generando esta posición de aquí, ¿vale? Vamos a mantenerla y ahora el estiramiento se va a focalizar un poquito más abajo, más en esta zona, ¿vale? Lo mantenemos 30 segunditos. Y también esta lesión va a ser importante cuando tengamos dolor, aplicarnos 8 o 10 minutitos de hielo en la zona. Último estiramiento, tibial anterior, toda esta musculatura. Vamos a coger el dedo gordo del pie y vamos a girar aquí un poquito, notando tensión sobre toda esta zona, ¿vale? Lo mantenemos aquí unos 30 segundos. Y último consejo, si vuestro dolor es muy recurrente, yo os aconsejo que vayáis a un podólogo y os realice un estudio de la pisada. Espero que os hayamos ayudado, cualquier duda la dejamos en comentarios y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá, adiós.